la ex prometida de Ahmed Kayakesen, que dio vida al personaje de Harun en la popular serie de televisión Geryai, protagonizada por Ebru Zain Aknaknozu, también era un actor famoso. Harun Ahmed Kayakesen de Geryai es la ex prometida de Burcu Binici, quien apareció en la pantalla con el personaje de Tulin en la serie North Star. Se supo que la relación de la famosa pareja terminó en 2016 como resultado de que Ahmed Kayakesen engañara a la actriz Burcu Binici. Cuando Burcu Binici miró los mensajes de WhatsApp de Ahmed Kayakesen, de quien sospechaba durante mucho tiempo, se enteró de que estaba teniendo un romance con su coprotagonista de la serie Lizard, Yasmin Becker. Al anunciar su traición en las redes sociales, Binici dijo en una entrevista: "Pensó que iba a ser algo cuando fuera el protagonista. Estaba cocinando en casa porque a mi pasa no le gustaba la comida del set. Lo valoraba más que a mí mismo. Me duele como si me estuviera rompiendo las costillas con las manos", dijo. Burcu Binici, sospechosa del misterioso comportamiento de su amante Ahmed Kayakesen, para quien se estaba preparando para el matrimonio, revolvió su WhatsApp y puso fin a su relación cuando leyó la correspondencia con su coprotagonista Yasmin Becker. Llega tarde a casa. Durante el último mes, resulta que se estaba reuniendo con ella en habitaciones de hotel. La actriz Burcu Binici puso fin a su matrimonio con su colega Ahmed Kayakesen. La actriz afirmó que su novio la engañó con su coprotagonista Yasmin Becker en la serie de televisión Lizard. Binici, quien escribió en su Instagram que mi relación con Ahmed Kayakesen terminó por engañarlo con su coprotagonista Yasmin Becker en la serie de televisión Lizard, explicó que se enteró de la relación a través de mensajes de WhatsApp de su amante. "Vivíamos en la misma casa. Los tiempos establecidos se han alargado durante el último mes. Exhibía movimientos extraños y misteriosos. Sospechoso, pirateé tu WhatsApp. Resulta que se estaba reuniendo con ella en habitaciones de hotel". Burcu Binici, quien explicó que se desmayó cuando se enteró de que la habían engañado y pasó la noche en el hospital, dijo: "Su hermana también vino al hospital. Luego nos fuimos a casa y recogimos las cosas de Ahmed. Fue entonces cuando llegó Ahmed. Incluso su hermana mayor dijo: ¿qué clase de hombre eres? Dios te maldiga", le dijo. "Duele mucho", dijo. Burcu Binici, quien era muy amiga de Ebru Zain, tuvo una amarga coincidencia cuando su amiga cercana Ebru Zain participó en el mismo proyecto que Ahmed Kayakesen, quien la había engañado. Burcu Binici, quien llamó la atención al anunciar su decisión de romper con su amante, y la traición que experimentó en su cuenta de redes sociales, dijo que su amante Ahmed Kayakesen, quien jugó en la serie Lizard, la engañó con su coprotagonista Yasmin Becker, y que decidió romper con él porque vio los mensajes telefónicos entre los dos. El programa No Escuchas vinculó a Yasmin Becker, una de las partes del tema, con la transmisión en vivo e incluyó sus explicaciones sobre el tema. Negando que hubo tal engaño, Becker explicó que el productor les alquiló un hotel porque el rodaje de la serie se llevó a cabo fuera de la ciudad, y se quedaron en este hotel con Kayakesen. Yasmin Becker, quien dijo que le había enviado mensajes a Ahmed Kayakesen sobre la serie, negó las acusaciones de trampa y dijo que Burcu Binici exageró el tema, la llamó e incluso rascó la cara del amante de Binici, Kayakesen. Burcu Binici, quien se puso en marcha por teléfono poco después de las declaraciones de Becker, inició su discurso diciendo que lleva 10 años en la industria de la actuación, y que todo el mundo la conoce en este mercado. Al decir que no había escuchado las explicaciones de Yasmin Becker, Binici dijo que estaba muy sorprendido por el incidente del rascado cuando los presentadores del programa, Denise Akkaya y Seren Serengil, le recordaron las explicaciones de Becker y dijeron: "Después de que Ahmed admitió que hay una relación entre ellos, no es posible entender por qué esta señora sigue hablando así", dijo. Burcu Binici expresó su malestar por lo sucedido, y dijo que recibió mensajes de apoyo de muchas mujeres, incluidos nombres famosos, luego de explicar el engaño en su cuenta de redes sociales. La serie de televisión de Geryai sobre el amor, la tribu y el drama se tomó un descanso de la pantalla debido a las vacaciones de Año Nuevo, y la serie se tomó del viernes al domingo por la noche, lo que provocó un largo descanso de la pantalla. Mientras la audiencia esperaba ansiosamente la serie de Geryai, llegó una noticia inesperada de la serie. Ahmed Kayakesen, quien dio vida al personaje de Harun, a quien vimos desde el inicio de la serie, dejó la serie. El motivo de la salida del actor de la serie, que se reunirá con la audiencia por última vez en el episodio 55, aún no ha sido anunciado por él. Sin embargo, a pesar de estar en el guión, el motivo de su salida es que las escenas que no se muestran en los episodios no son lo suficientemente satisfactorias para los actores. La actriz, que llegó a Mardin desde Estambul para la serie que se rodó en Mardin, cae al vacío en el tiempo restante después de las escenas cortas. Como tal, parecía una mejor manera de dejar la serie y participar en nuevos proyectos. ¿Por qué Harun deja la serie Geryai? ¿Quién lo reemplazará? ¿Qué pasará con Yaren?
Las preguntas de Herjai precederán a las preguntas de por qué cambió el día. Como explicamos anteriormente, se fue porque el actor tenía poco papel en la serie, y era más difícil venir a Mardin desde Estambul para el rodaje de la serie durante el periodo de la pandemia. No se ha determinado quién reemplazará a Arun en la serie Herjai. Se transferirá un nuevo jugador lo antes posible. Ametkaya Kesen, que da vida al personaje de Herjai, está abierto a nuevas ofertas y tiene un enfoque positivo. Creemos que pronto le volveremos a ver en las pantallas. Nació el 27 de septiembre de 1988 en Izmir. Jugador turco. Desde muy joven participó en todas las actividades relacionadas con el teatro en su escuela, y decidió avanzar en el campo de la actuación. La familia de mi esposo, la señora del pueblo, las mentiras amorosas, el guerrero lagarto, dos extraños, la manzana prohibida, Herjai. Crazy Dersane 3, The Art of Finding a Husband de Istanbul son las películas que protagonizó. Dado que el nombre de la serie es una palabra inaudita, es natural tener preguntas como, ¿qué significa Herjai? ¿Qué significa Herjai? Puedes escuchar que se usan para dirigirse entre sí. Herjai, que llamó la atención en un breve tiempo con su tema llamativo, se convirtió en una de las producciones más populares en las pantallas con su elenco. Mientras que Aknak Nozu y Ebru Şahin compartieron los papeles principales, Mafit Sonkan, Aida Axel, Serhat Tutumluer, Gülşin Santerkoglu, Tansu Tasanlar, Oyaun Ustas, names como Gülşin Atan también están en el elenco de la serie Herjai. Herjai también se gana el aprecio del público con su música. El hecho de que la música sea principalmente canciones populares ha atraído incluso al público joven. Ender Gündüzlü y Metin Argül son los compositores de la música de apertura de Herjai. Aparte de eso, en el episodio 15, Fermadurian apareció ante nosotros con la canción I Love You So Much. La historia de la serie Herjai se basa en un amor imposible nacido de la venganza. La serie comienza con Miran Aslanbey, quien se presenta a la familia Sadoglu como un hombre de negocios de Estambul, y le preguntan a su Sadoglu, el mayor de la casa, por su nieto Reyhan. Miran Aslanbey es el heredero de la familia Aslanbey. Miran Aslanbey, que llegó al distrito de Midyat de Mardin afirmando ser un hombre de negocios de Estambul, está asociado con la familia Sadoglu. Sin embargo, la familia Sadoglu desconoce los planes de Miran Aslanbey. Un día, Miran llega a la mansión Sadoglu con Reyhan Sadoglu, a quien conoció debido a un accidente de caballo. La familia está muy sorprendida de ver a Miran junto a Reyhan. Miran, por otro lado, le preguntan a su Sadoglu, el mayor de la casa, por su bisnieto Reyhan. Sin embargo, Nasu Sadoglu planea darle a Miran no a Reyhan, sino a su otro nieto, Yaren. Pero Miran quiere obstinadamente a Reyhan para él. El padre y la madre de Reyhan ven esta situación de manera positiva porque confían mucho en Miran. Sin embargo, la palabra termina con Nasu Aga, el mayor de la casa. Dado que Miran es tan terco como Nasu, habrá un conflicto entre estos dos. Con quién se casará Miran será una decisión que afectará tanto a la vida de las hijas de la familia Sadoglu, Reyhan y Yaren, como a otros miembros del hogar, así como a la familia Aslanbey. La relación entre estas dos familias se irá desmoronando a medida que avancen los episodios. Estamos seguros de que verás al dúo de Reyhan y Miran, quienes fueron llevados a la vida por Ebru Şahin y Aknak Nozu, quienes se destacan entre los actores de la serie de televisión Herjai, a veces sonriendo, a veces con tristeza y a veces sorprendidos. Porque en cada capítulo, te encontrarás con diferentes eventos y los resolverás. Estamos seguros de que nunca te aburrirás.